el cual va a ser darle un orden y una orientación al proceso de enseñanza y aprendizaje. Pero siempre va a tener condicionantes que van a ir apareciendo durante la marcha, que pueden ser sociales o culturales que sean referidos al contexto, debido a que la complejidad del alumnado. ¿A qué me refiero con esto? A que todos los chicos son distintos, y bueno, de ahí puede recaer que algún curso va a ser distinto que otro, algunos alumnos van a ser distintos a otros, bueno, por eso todas estas dificultades que nosotros, mediante la planificación, donde va a quedar plasmado nuestro manejo del curso, por así decirlo. Ahora, esta planificación que nosotros decimos que es siempre una guía y una proyección a futuro, tiene como clave también el hecho de que al ser construida por un docente, cuando uno tiene que plantarse a realizar la planificación, lo primero que tenemos y requerimos, entonces son dos documentos básicos de los que habla la autora. ¿Te acordás cuáles son? Son dos documentos base para empezar la tarea. ¿Serían cuáles? Profe, ahí está. El currículum puede ser uno, si mal no recuerdo. El currículum. ¿Qué es un currículum? Bueno, es un documento donde están plasmados, por así decirlo, todo lo que uno debe realizar durante un tiempo determinado, ya sea un trimestre, un año entero, por así decirlo. Entonces, ¿de dónde vas a sacar? Yo te digo, bueno, tenés que hacer una planificación para tercer año. No, tengo que ir ¿cómo es? Al otro documento también que manda Nación, que no me acuerdo cómo se llama. El NAP. A los núcleos de aprendizaje prioritario. Exactamente. Ok, ¿y qué hago con eso? Y armar en base a esos dos documentos. Bueno, ahí selecciono lo que creo más importante y bueno, lo voy articulando en base a las necesidades que se me presenten. Okay. Depende del curso, o sea, depende del año, no el curso, sino del año, lo que quiero. Chicos, los que no están hablando, por favor, pongan en enseñar, silencio sus micrófonos, porque si no se interrumpe la clase y se escucha mal. Sí. Y no logro entender lo que me quiere decir Mauri. Entonces, Mauri, vos vas a tomar Brian y Paola, son los que tienen los micrófonos abiertos. Tienen que cerrar. Entonces, Mauricio, vos me decías, voy a tomar los núcleos de aprendizaje prioritario, ¿sí? Esos núcleos de aprendizaje prioritarios, si leyeron en la bibliografía, van a encontrar que son fundamentales, porque los núcleos de aprendizaje prioritarios son los encaminadores, es decir, aquel cauce hacia donde yo tengo que vislumbrar el conocimiento, ¿sí? Son las pautas mínimas de conocimiento que se establecen, ¿sí? Para lograr, ¿sí? Entonces, cuando nosotros planteamos una planificación, lo que hacemos es contestar 3 preguntas: ¿qué, cómo y para qué? Entonces, ese qué, ¿sí? Es el qué voy a enseñar yo, qué contenido voy a enseñar. Ahora, los núcleos de aprendizaje prioritario nos dan una puerta de entrada, ¿sí? Ahora, esa puerta de entrada, ¿sí? Tiene que ser recortada por el docente, ¿sí? Entonces, ¿cómo yo recorto contenido? Esa es la pregunta. bueno, en base al conocimiento. ¿En base a qué? Sí, o sea, en base al conocimiento que uno maneja y guiándose ya por el tiempo que uno tiene, porque enseñar todo lo que va a estar en el app va a ser imposible en un año, por ejemplo, o en un trimestre, como bien dije recién. Entonces uno tiene que elegir lo que cree, lo que tiene más valor, lo que es más importante. No. Esos núcleos prioritarios son los mínimos. Eso sí o sí se tienen que dar.
ahí no se recorta nada. No puedo recortar porque son mínimos. O sea, ese es el básico, lo que tengo que dar. ¿Sí? Eso es lo mínimo que yo tengo que dar. Ahora, cuando yo tomo ese núcleo, esa puerta de entrada, y creo que a eso estás haciendo referencia, Mauri, es una puerta general. Por ejemplo, me dice, la construcción de Latinoamérica en relación al imperialismo. Y yo digo, bueno, pero esperá, ¿por dónde empiezo? Voy ¿por dónde? ¿Latinoamérica desde dónde? Claro, Entonces, es un tema extenso. exacto. Y ese es el recorte. Entonces, para hacer un recorte disciplinar, lo que tengo que hacer es manejar la disciplina. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque al manejar la disciplina puedo hacer la correlación del proceso. Si no, va a ser imposible hacer el recorte. ¿Entienden? ¿Y qué pasa con la práctica docente? En la práctica Ahora sí. docente, ahí se entiende, en la práctica docente esto se ve haciendo lo siguiente. No, en el programa de la profesora está así. Entonces, en el programa de la profesora está así, pueden estar planteados los ejes de las unidades, ¿sí? Y el desarrollo de esos ejes de las unidades es la programación de las clases que nosotros vamos a ir desarrollando. ¿Entienden? Ahora, esa programación de las clases es la que es en realidad flexible. Porque si yo tengo una programación de 15 clases, pero 13 clases son las consecutivas y el resto son, por ejemplo, 2 clases llovieron, ¿sí? Ese aprendizaje no queda recortado en el limbo, no lo di. ¿Sí? Está plasmado en la planificación y en esa construcción del conocimiento, ese saber es fundamental, porque como nosotros manejamos la historia, sabemos que si yo no entiendo qué fue una revolución, no voy a poder entender cómo significa o cómo se construye una revolución desde diferentes puntos de vista. Por ejemplo, digo, bueno, las revoluciones atlánticas, me dice el núcleo. ¿Sí? Revoluciones atlánticas. Ah, ¿y qué de las revoluciones atlánticas tengo que dar yo? ¿Sí? Tengo que dar la implicancia de la revolución industrial dentro de Latinoamérica, dentro de la Argentina y Argentina en el mundo, o tengo que dar una isla apartada de todo. ¿Sí? Entonces, el campo disciplinar tiene que responder a la pregunta de qué voy a enseñar, que es el primer paso en la planificación. ¿Se comprende? ¿Sí? Vamos a otra tarea. Muy Sí, bien, sí, sí. Mauri. Muy bien. Vamos a otra tarea. Ahí voy, ¿eh? Gracias. Piqui, piqui. Ahí estoy. Actividad. Entonces, eh, a ver aquí. Bueno, listo. Elías, vamos con tu tarea, ¿te parece? Profesora, Mm, no, dale, sin panic esto es attack. vergonzoso, pero Sí. no, pero profesora, No, no, no. es que no sé, le explico lo que sucede. Am, Le explico lo que sucede, profesora, y pido disculpas porque es en realidad una vergüenza, pero hubo una confusión de mi parte y cuando intenté aclarar, bueno, no sé, el punto es que por lo que puedo ver, ocupé una bibliografía eh, equivocada. ¿Qué? Yo me fijé en la bibliografía que aparecía en la consigna, busqué ese, el de Mónica López, si no me equivoco, pero me parece que en realidad la bibliografía era la de Gears, ¿verdad? Yo ocupé según la bibliografía de Mónica y hice el trabajo según ese y no sé si ahora veo, aparentemente me equivoqué de bibliografía al hacer el trabajo, me disculpo. ¿Por qué, Elías? No te equivocaste en la bibliografía. Profesora, yo hice exactamente lo mismo que el compañero.
Escúchenme una Profe, cosa, ¿puedo en hablar tercer yo año, también? no, cierren los micrófonos y me van a escuchar atentamente, ¿sí? Dentro de la cátedra ustedes van a tener lecturas complementarias y lecturas para realizar la actividad. Las lecturas las tienen que hacer de manera conjunta, ¿sí? En la actividad propuesta está específicamente la reseña del capítulo de Mónica que tenían que hacer. Entonces, si yo voy a pretender ir a dar clase y hacer que mis estudiantes sigan consignas, lo primero que tengo que hacer es aprender yo a seguir consignas, ¿sí? Las lecturas son siempre complementarias. No es que, ¿qué lectura tengo que usar? En tercer año no puede aparecer una estudiante escribiéndome qué lectura tengo que usar porque tengo 2 libros. ¿Ok? O sea, eso no puede pasar. ¿Por qué? Porque dentro de la cátedra ustedes no van a tener 2 libros, van a tener 10 libros. Entonces, las lecturas siempre las tienen que trabajar de manera conjunta y reflexiva. Entonces, en este caso teníamos que hacer la reseña de Mónica, ¿sí? Pero teníamos que leer el Está bien. trabajo de Geertz, Sí. Sí, y por supuesto que sí, porque Geertz es un material que ustedes ya trabajaron el año pasado. Entonces, esa lectura bibliográfica es complementaria a la lectura nueva de la práctica 3. ¿Ok? Entonces, el material Ok. no es solamente para hacer la tarea, sino es para construir conocimiento. ¿Sí? Si yo de verdad me voy a poner como objetivo la construcción de enseñanza y aprendizaje en el nivel en el que estoy por trabajar, primero tengo que aprender yo a construir, ¿sí? Uno aprende a través de diferentes maneras. En este caso tenemos que aprender a leer consignas, que me rehúso a estar explicando 100 veces cuáles son las consignas. No. Me rehúso completamente, ¿sí? Entonces, vuelvan a leer la consigna porque suelo ser bastante detallada para hacer la consigna, porque me tomo el trabajo. Lean el capítulo 1 del libro de página. No. ¿Sí? Entonces, sí, lean la consigna. Profe, sí. hicimos bien entonces. Por No, supuesto. sí, profesora. Profe, hicimos bien entonces con el compañero, porque hicimos lo que Es, usted ju- pidió, hicimos la es reseña del just- capítulo 1 de Mónica, Por y supuesto. Y lo Elías único, no también. anexamos Claro. información del capítulo 6. Pero me parece Sí, sí, muy lo bien. hicimos perdón, bien. es que yo veo el No, trabajo no. yo veo el trabajo de este compañero que es en realidad mucho más en tanta profundidad y más que yo veo y digo, mi trabajo estará mal o Bueno, a ocupé una ver, mala bibliografía porque Elías, yo me centré en explícanos, el cuadro y explícanos demás, yo qué me centré en lo leíste, escrito. por favor. Te escuchamos. Sí, bueno, verá, la bibliografía ocupada, bueno, como puso en el trabajo el capítulo, funciona como una especie de introducción hacia lo que es una planificación. Bueno, los primeros párrafos. En el primer párrafo dice, la planificación es para organizar el proceso de la enseñanza y demás. Que en realidad algo que noté es que no se queda mucho en la definición, sino que algo que me gustó del capítulo es que los siguientes 3, 4 párrafos se dedica a la utilidad. Yo Yo en creo, toda yo esta carrera y siempre, demás me vengo siempre, pensando siempre en la exacto. utilidad. Yo creo que ella responde a esta pregunta que nos hacemos cuando somos estudiantes del profesorado, que es ¿para qué, puntos suspensivos, tengo que hacer una planificación? ¿Sí? Entonces, lo que hace es decir, bueno, esto es útil, esto sirve, esto dinamiza y esto te previene de, ¿sí? Entonces, creo que es más Sí, una suerte de y convencer al otro que lo que se está haciendo está bueno. Háganlo. claro, claro, porque ella lo que dice, introduce el tema diciendo, bueno, pero ciertas prácticas han hecho que ahora se lo vea como un simple papel que se tiene que entregar. Pero dice, O no, un esto copia y tiene pega. ventajas para los distintos grupos. Y esto fue justamente lo que yo puse, aparte de que en el gráfico, arriba de todo puse la función, pero después
parte más grande, diría yo, que puse del gráfico es la función que cumple, las ventajas que da el hacer una Entonces, planificación bien organizada y demás, y puesta por escrito, que no esté al aire, porque uno puede a lo mejor decir, ¿pasó algo, profesora? sí, se detuvo, pero es porque está mal la conexión de internet. Entonces, Elías, ¿qué te parece si decimos cuál es el objetivo de la planificación? Bueno, el objetivo más puntual, digamos, es justamente el organizar la enseñanza, el organizar los objetivos, el organizar los métodos. En esto de los objetivos podemos, aparte de qué van a aprender, en qué tiempo van a ir aprendiendo, me parece. Por lo que yo puedo entender, hasta en esta cantidad de clases estoy esperando o en estos meses estoy esperando que ya tengan este conocimiento. También voy a utilizar, en este curso que a lo mejor ya conozco de antes o que estoy conociendo ahora, me estoy planteando utilizar estas estrategias porque veo que responden bien a esto. No, tienen que practicar la lectura o cosas así. Y después, perdone, ¿va a hacer una pregunta? No. Escucho. Bueno, y después están las ventajas que dice la autora. Esta sería como las que tiene el docente y bueno, en modo un poco más indirecto, a lo mejor los estudiantes, que se tiene más o menos un camino que se puede seguir. Obviamente no un camino estricto como que después va a hablar la autora acerca de los dos tipos, la más normativa, si no me equivoco, y los dos tipos de planificación. Bien. Nombra también las ventajas, que habla de otros dos grupos sacan ventaja, digamos, de una buena planificación, que son los padres. Ella dice, los padres así como pueden saber, si es que se pregunte más, pueden saber el recorrido que van a llevar sus hijos en el aula, en la escuela. Y los directivos, que teniendo el plan de los profesores, se les facilita mucho trabajar con ellos, hacer las reflexiones y demás, decir, bueno, esto, así, tal, a lo mejor. Claro, ella sí resalta que todo esto es con la comunicación que los profesores tengan con estos grupos, que es obviamente esencial. Y una planificación bien hecha, una planificación pensada, reflexiva y flexible, nos lleva siempre a buen puerto, porque el puerto es siempre la construcción de ese conocimiento al cual nosotros queremos llegar, ¿sí? Entonces, cuando yo hago partícipe al otro de la planificación, es decir, cuando involucro al otro en la planificación, es cuando yo mantengo las reglas del juego. Lo primero que hago es mostrar las cartas, ¿sí? Yo les muestro las reglas del juego. Este es el objetivo que tenemos que lograr. Estos son los conocimientos que tenemos que aprender. Estas son las herramientas que vamos a utilizar en esta clase, ¿sí? Entonces, la planificación es siempre muestra de una ejecución pensada del oficio, ¿sí? Bueno, vamos a Mariné. ¿Andás por ahí? Contanos un poco lo que hiciste acá. Bueno, no sé si se ve lo que quise mostrar del trabajo. Sí, yo veo. Perfecto. No sé si vio los elementos interactivos, que ahí también hay algunas cositas. Acá algunos saltan, otros quedaron estáticos. Sí. Bueno, aceptar todas las cookies, listo. Bueno. Ahí está. Como para aportar a lo que dijeron mis compañeros, bueno, además del concepto que ya se trató y las funciones, lo que más me interesó de este texto fue lo de reducir la imprevisibilidad de cualquier suceso que pueda aparecer. Que nos encantaría decir, bueno, esto va a pasar y va a ser así, pero claro. Uno en realidad lo que hace al planificar, cuando te dice que reduce es ponernos una red de contención. Si es uno no está saltando al vacío en una improvisación, sino que uno está
está con una red que puede, ¿sí? Que si está bien pensada, ¿sí? Que si está bien pensada realmente nos contiene. Sí, esa es la Claro, idea de la planificación. yo hacía como una especie de, como para entender mejor yo, hacía como una especie de analogía con la vacuna de hoy en día que todos nos ponemos, ¿no? Es como, la vacuna reduce las probabilidades de que te afecte de mala forma el virus, pero no quita que en algún momento la puedas, no elimina al 100% las probabilidades de que no lo tengas, a eso me quiero referir. Lo Y mismo, en la planificación sería, bueno, yo planifico que todos van a aprender, pero claro, sabemos que no siempre se logra el proceso de aprendizaje en todos, ¿sí? Que no además, todos los ritmos son los mismos, que no todas las estrategias funcionan, que no siempre el trabajo grupal es el mejor, que no siempre el trabajo individual es el mejor, que no siempre tenemos los medios para realizar la propuesta. Sí, entonces son muchos los pero que pueden pasar, ¿no? claro, Bueno, además, eh, no, sí, no, quería que sigas con esto de que promueve, comunica, organiza, sintetiza. bueno, yo había puesto, ahí puse sintético, pero había leído que en realidad promueve la reflexión por parte del docente eh, eh, en esa búsqueda que tiene, ¿no? Esa búsqueda continua de formas que sean más adecuadas para organizar el trabajo de enseñanza. Después comunicar, que sería comunicar tanto, como decía Elías, comunicar tanto a los alumnos como a los padres o tutores, e incluso a los directivos mismos de la institución acerca de los objetivos que se tratan de alcanzar. Después, organizar y sintetizar, que sería básicamente seleccionar las estrategias de acuerdo a los distintos grupos de estudiantes y también de acuerdo a sus características propias, ¿no? Después estaba secuenciar y establecer, no, perdón, secuenciar primero, lo cual estaba bastante relacionado con lo anterior, pero en este caso se trataría más de secuenciar los contenidos para tratar de adaptarlos o adecuarlos a lo que serían los grupos de estudiantes. Porque Y establecer, secuenciar sería establecer establecer los criterios. momentos de la clase y en relación a esos Sí, 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 sí. momentos, la selección de las estrategias, ¿sí? Y de los criterios de evaluación que tienen que ser presentados desde el momento en que inicio mi clase, ¿sí? Entonces, yo voy a tener en cuenta este trabajo y la participación de todos, por ejemplo, ¿sí? O voy a tener en Claro, sí. cuenta la prolijidad en la presentación, porque puede que sea una monografía que le estoy pidiendo a mis estudiantes a través del aula, Claro. ejemplo, ¿sí? O yo voy a tener en cuenta no sé, las ganas de trabajar en grupo, ¿sí? Y está uno que te Claro, dice, también, no, yo quiero trabajar solo. Y sí, pero bueno, pero yo te dije que voy a tener en cuenta, y bueno, ¿sí? Entonces, esto tiene que estar planteado, tiene que estar planificado, tiene que estar proyectado, ¿sí? Y en relación con eso, tengo que establecer las diferentes herramientas que voy a utilizar, ¿sí? Entonces, es claro, fundamental que nosotros sigamos la normativa, ¿sí? Que son los núcleos de aprendizaje prioritarios, el diseño curricular jurisdiccional del ciclo que me toque, ya sea básico u orientado, ¿sí? Y a su vez los proyectos en el trayecto del establecimiento, que son el proyecto educativo institucional. Entonces, tengo que tener esas tres normativas siempre presentes, ¿sí? Y tengo que tener una visión general de la clase y de la institución a la que yo estoy por ingresar. Entonces, esa visualización tiene que estar plasmada y tiene que estar atravesada en mi planificación, ¿sí? Tengo que saber Profe, eso con sería el qué... PEI, Ese es el PEI, ¿sí? Ese es el PEI. porque, digamos, en la práctica número 1 nosotros pedíamos a las instituciones. Exacto. Cuando ustedes iban a observar, lo que hacían era observar en la práctica uno la manera en que la institución era atravesada por el contexto, ¿sí? Nosotros respondemos a una demanda social,
¿sí? Entonces, desde las didácticas, nosotros recogemos todas esas problemáticas. ¿Se acuerdan que la didáctica es la disciplina que va a estudiar no solamente el cómo, el qué, el para qué, sino todas las problemáticas en relación a la enseñanza? Dentro de esas problemáticas en relación a la enseñanza está la práctica docente. ¿Sí? Entonces, esas problemáticas responden a un sinfín de cuestiones que están involucradas a contextos específicos en donde está nuestra institución. ¿Sí? Este es un primer pantallazo hacia planificación, ¿sí? A Mónica la vamos a recorrer de pie a cabeza, es el volumen entero, es un libro muy chiquitito, es un manual guía, por eso es como el motor para la actividad nada más, ¿sí? Pero toda esa actividad está acompañada de toda la bibliografía teórica que ustedes vinieron recogiendo desde la didáctica general, la didáctica específica, sujeto del aprendizaje, práctica 1, práctica 2, y que hoy tenemos que atravesar en la práctica 3. Dejemos de lado el campo disciplinar, que es el que tengo que dominar para ir a dar mi clase, ¿sí? Porque lo único que me va a dar seguridad a mí delante del curso es saber el tema. O sea, y ese tema está, como ustedes saben, la historia está siempre en un proceso abierto, entonces, si voy a estar hablando de no sé, del cordobazo, y bueno, y tengo que saber el mayo francés, es así, por darles un ejemplo, ¿sí? Entonces, esa complejidad es la problemática de la práctica docente 3, por eso es siempre un campo de reflexión, y por eso es siempre un campo en donde tengo que errar para aprender. Yo acá la tengo que errar, la tengo que pifiar, porque tengo que encontrar en el error el aprendizaje en el que tengo que construirme, ¿sí? Entonces, está muy bueno, estoy muy orgullosa del proceso que están iniciando, ¿sí? Porque se nota, ¿sí? Cómo van construyéndose de a poquito, ¿sí? La primer clase era cómo, cuándo, dónde, bueno, ahora ya se dieron cuenta que no importa la asistencia, no está importando eso, acá lo que está importando es cómo yo me tengo que ir armando para ir a hacer mis prácticas. Entonces, desde el acompañamiento se me cae la baba, así que lo que sí, aguántenme porque estoy más babosa que nunca, entonces estoy como más exigente. Así que ahora se la bancan, porque sé que pueden. Lo que tenemos que hacer ahora es lo siguiente. Desde la planificación vamos a empezar a hacer el primer trabajo de diagnóstico, que es el que nos va a situar en las clases, ¿sí? Ahora, ese trabajo de diagnóstico, que yo esta semana se las voy a dejar para que terminen de realizar su actividad correspondiente esta semana, ese trabajo de diagnóstico es singular porque tiene 3 partes. Por un lado tiene el recorrido de cómo hacer un recorte, por otro lado cómo hacer una secuencia, y por último cómo yo diagnostico, es decir, cómo yo evalúo, ¿sí? Entonces, es fundamental que ustedes hagan esa lectura que empezaron a hacer hoy de manera general, ¿sí? No es que yo tengo que tomar este libro y tengo que tomar todos los libros y poder proyectarlo en esta secuenciación didáctica, que es la propuesta en la que nos vamos a embarcar en este segundo tramo de la práctica, ¿sí? Y desde ahí en adelante vemos tanto en el encuentro sincrónico como en el aula virtual los aciertos y desaciertos para empezar a emprolijar, para empezar a hacer algo más o menos, va tomando color, ¿sí? ¿Está? ¿Se entendió? ¿Están todos ahí? ¿Bien? ¿Se entendió? Sí, profe, Dice perfecto. Marinés, Sí, profe. dice nadie. Sí, profe. Listo, muy bien. Sí, profe, se entendió. Ya, Paola, te voy a matar, ¿eh? Bueno, escúchenme una cosa. ¿Por qué? Mira, Yo no sí, hablo. cállese, ni hable, ni hable. Ah, No, bueno, mentira. Escúchense, me quedo sin tiempo y me aparece el reloj del Zoom.
Terminamos entonces de completar los prácticos del aula y subo la actividad siguiente. El viernes nos vemos los que hacemos TIC en la enseñanza de la historia y si no nos vemos el martes que viene. Nos escribimos a través del foro, así nos leemos todos juntos, ¿sí? Porque por lo general la misma pregunta me hace todos, o sea, tiene que en el foro van contestando, le vamos a ir contestando todo lo vinculado, ¿sí? A eso. Y si tienen algún inconveniente, ya sea de carácter de tiempo, es decir, les mandé yo a hacer justo el trabajo de diagnóstico y les manda el profesor, no sé, de Racini a hacer un súper trabajo también, me avisan. Me avisan, profe, mire que nosotros estamos también con la presentación, se les ocurrió a todo al mismo tiempo, bueno, me avisan, entonces vamos viendo cómo vamos a ir intercalando las actividades, ¿ok? ¿Se entendió? Gracias, profe. Bueno, listo. Nos vemos y nos escribimos. Sí, Mónica levantó Sí, la bien, mano. profe. Dale, Mónica, ¿qué me estaba por decir? Levantó la mano, dice.